Profes del fútbol, ¿cómo están? Un nuevo encuentro en el espacio que compete principalmente a los preparadores físicos. Hoy contamos con un profe, un profesional ya de, la verdad que muchos años en esto, una trayectoria más que importante, trabajando, bueno, obviamente en la Liga Argentina y también en ligas en el exterior. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un ¿Cómo andás vos? gusto. Bueno. Gracias, En gracias primera por medida, invitarme. Agus, nada, agradecerte por el tiempo, por hacerte un espacio para nosotros. La verdad que tenía muchas ganas que compartas un poco de lo que vamos a hablar, tus conocimientos, tus experiencias principalmente. Así que agradecerte en primera medida. Y como para hacer un pantallazo inicial, llegado al caso que por ahí alguno, profe, no te conozca, pero si querés eh, hacer una muy breve, un breve resumen tuyo de la experiencia, porque contás con varios años en esto, sería bueno. Sí, Pablo, bueno, mira, te cuento un poco que tuve la suerte de iniciarme un poco joven en el fútbol de primera división. Previamente mi formación fue en Renato Cesarini, prácticamente casi 4 o 5 años, en la escuela de Renato Cesarini en Rosario, y ya a partir de ahí hice las primeras experiencias en el fútbol del interior, en el Federal A, Benur de Rafaela, Douglas Haig de Pergamino, Atlético Tucumán. Y después me convoca ahí como primera experiencia Carlos Ramaciotti en el 2001 para ir a Belgrano de Córdoba, y ya ahí arranqué profesionalmente trabajando. Después tuve la suerte de estar en Gimnasia y Esgrima de La Plata, bueno, estar en Rosario Central, ya ahí después voy con Pipo, Gorosito a Rosario Central, sigo con él en Argentino Junior, en River. Ya después, bueno, me voy al equipo de mi ciudad, Douglas G de Pergamino, como 3 años, que estaba en Nacional B. Ahí conozco bueno, tengo la suerte de trabajar con varios técnicos, entre esos Mostaza Merlo, Andrés Guglielmi Pietro, voy a Nueva Chicago, Central Córdoba, Santiago del Estero, todo eso fue un lapso de Nacional B, hasta que después con Diego Dabove arranco de nuevo en lo que es, no Godoy Cruz, él ahí en Godoy Cruz va con Pipi Vidal. Como profe yo estaba en otra función, estaba en la subsecretaría de Deporte de mi ciudad, ahí un poco que había dejado el fútbol para la función pública. Y en el 2019 estoy Argentino Juniors, San Lorenzo, tenemos un paso por Esporte Clube Bahía de Brasil, que fue una linda experiencia. Luego ya volvemos a Banfield, Huracán y Instituto de Córdoba. Y bueno, y actualmente en Tigre, ¿no? Así que un poco ese ha sido mi recorrido dentro del fútbol profesional. Agus, por ejemplo, antes de entrar, ¿no? En la charla, pero el tiempo que estuvieron en Brasil, en la Liga Brasilera, ¿qué, si se quiere, una comparación podés hacer con la parte de entrenamiento, la parte atlética, con nuestro fútbol, con el fútbol argentino? Bueno, en el tiempo que estuvimos, un poco las conclusiones que sacamos nosotros fue que, digamos, la liga nos encantó, Se muy juega muy seguido, competitiva, ¿no? se juega muy seguido. A nosotros justo nos tocó un equipo del norte, donde, bueno, aparte Brasil es un país muy grande, distancias muy largas, siempre como que teníamos que ir a San Pablo, de San Pablo vuelo a Río o al interior del país, incluso hasta a veces haciendo esa combinación teníamos que hacer micro también. Entonces, bueno, era la verdad que muy, muy agotador. La conclusión que sacamos es que es muy difícil poder armar un esquema de trabajo como lo podemos a lo mejor hacer acá, como en una semana larga. Siempre como que estás teniendo muchos partidos, muchos viajes, entonces la realidad que te la pasás recuperando más que nada, ¿viste? Y después, digamos, también otra cosa es que cuesta sostener trabajos de intensidad, porque, viste, el jugador brasilero, digamos, tiene tanta demanda, tanto partido, tanto viaje, que se le hace difícil poder sacarle intensidad en los entrenamientos. La realidad es que no le gusta tampoco, no lo siente. Sí, es decir, si te lo tiene que dar, te lo da, pero es como que se lo tenés que sacar vos a eso, ¿no? Si no, le cuesta mucho todo lo que es intensidad. Y después, lo que sí, gran calidad técnica para los entrenamientos, físicos realmente, viste, privilegiados, muy buenos niveles, digamos, de GPS y buenos niveles físicos.
Pero bueno, después es también, digamos, te tenés que adaptar un poco a la cultura de ellos, ¿viste? Con respecto a la parte nutricional es un tema. A lo mejor creo que acá somos mucho más exigentes en eso. Pero después, digamos, todo lo que es a nivel infraestructura y todo lo que te brindan los clubes de Brasil digamos, top. Digamos, tenés absolutamente todo, ¿viste? Grandes staff, mucha gente, mucho recurso humano. Muy difícil en el poco tiempo terminar de conocerlos a todos. Te estoy hablando de 4 masajistas, 4 utileros, 4 médicos, ¿viste? Profe de recuperador, ¿viste? Es muy difícil poder identificar a todos, nutricionistas 2 o 3, ¿viste? Que van rotando en la semana. Bueno, y después el jugador también como idiosincrasia, termina el partido, se quiere volver. Un poco que nosotros nos tuvimos que adaptar a eso, siempre buscando el ideal como buscamos acá, que vos decís, bueno, termina el partido, te puede volver a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana o a las 10 de la mañana, ¿viste? Vos decís, no, nos volvemos a las 10. Volvemos al hotel, cenamos, descansamos, desayunamos, regresamos. El Ah, jugador viene, allá ha termina y venido se a quiere volver. hablar, y dice, no, queremos ir a las 2 de la mañana porque queremos estar un rato con la familia. Entonces, bueno, vos también tenés que, viste, empezar a también adaptarte a esa cultura y ser respetuoso de eso, entenderlos, como la idiosincrasia de ellos, cómo está armado Bien. el esquema de torneos y bueno, y adaptarte. Y a nivel, por ejemplo, el jugador brasilero, por ahí a nivel numérico o a nivel entrenabilidad, ¿notaste vos dentro del campo y dentro por ahí, no sé, de las precisiones en gimnasio, una diferencia importante con el jugador argentino? Mirá, lo que te digo es que, digamos, a mí me parece que físicamente el jugador brasileño es muy apto, pero, a ver, no, a ver, no le gusta entrenar como el jugador argentino. La realidad es que, por lo poco que conozco, por jugadores de otros países que uno ha tenido la posibilidad de ir teniendo y entrenar y de entrenar, yo creo, viste, que el jugador argentino es muy, pero muy profesional. Entonces, creo que a nosotros, los profes argentinos, cuando tenemos la experiencia de ir a otros lados, nos debe costar un poco adaptarnos a esa cultura e idiosincrasia de otro jugador que a lo mejor, no digo que no sean profesionales, sino que estén acostumbrados a entrenar de una manera a lo mejor menos intensa que acá y con menos predisposición. La verdad que yo un poco que lo hablé con algunos colegas un poco que hablábamos de esto, ¿no? Es decir, si el jugador brasilero entrenara como el jugador argentino, se nos haría muy difícil a nosotros, por la riqueza técnica que tiene y las condiciones que tiene, igualarlos, ¿viste? Porque realmente tiene, o sea, la calidad que te presenta el jugador brasilero en los entrenamientos es muy alta, muy buena. Ahora, después la realidad que no le gusta entrenar, ¿viste? Le cuesta el gimnasio, le cuesta la parte de campo, le cuesta que le haga hacer un intermitente, ¿viste? O algo analítico post-entrenamiento. No le gusta, no le gusta. Pero bueno, también creo que va unido a lo que hablábamos anteriormente, que es la gran demanda de competencia que tiene y los viajes y todo Claro, el calendario competitivo que tiene, ¿no? la densidad de Congestionado. calendario que tiene, que no debe ser fácil también. Bueno, hago Exacto. nada. Si te parece ir de lleno en la charla, me propusiste y la verdad que me Sí, encantó porque es un tema que cada uno, en este caso vos vas a hablar la organización y planificación de cómo manejan ustedes las semanas, los distintos torneos y demás, de ustedes como cuerpo técnico, así que está bueno ver ustedes cómo hacen la organización de cada una de las sesiones y mostrarnos un poco, compartir un poco lo que vos nos puedas mostrar. Así que si querés, vamos para adelante. dale, Pablo, yo ahí, bueno, te comparto. Un poco la idea es mostrarte el proyecto que hoy estamos realizando en Tigre. No sé, ¿ahí se ve, Pablo? Sí, decime. Sí, sí, ahí y ahí lo vas a. Perfecto. Ahí está. Bueno, y en algunas cuestiones no demorarme tanto porque creo que a lo mejor son cosas que ya han sido vistas o a lo mejor ya han sido presentadas por otros colegas o hoy con la posibilidad que tenemos justamente de hacer algunas charlas, algunos Zoom y algunas capacitaciones, son temas que a lo mejor ya están un poquito trillados, pero sí, bueno, empezar hablando de cuáles son las variables y el contexto de planificación deportiva que nosotros generalmente por ahí nos gusta tener en cuenta, cuáles son las variables a considerar para el desarrollo de una correcta planificación. Un poco es conocer la infraestructura, la logística y recurso humano
del club, hacer un análisis de la institución y de los futbolistas, cuáles van a ser los objetivos institucionales y deportivos, las demandas que nos va presentando la competición y, por supuesto, está mucho sujeto a lo que es el calendario de competición, ¿no? Bueno, un poco ahora voy a desarrollar lo que es con respecto a qué nos fijamos nosotros en la infraestructura logística y recursos humanos. Primero, los campos de entrenamiento, la cantidad, calidad, ubicación. En nuestro caso, nosotros, el Tigre no tiene un predio propio, tiene un predio que es el Mapuche en Pilar, donde lo podemos utilizar de lunes a viernes y sábado y domingo, por ejemplo, a nivel logístico, nosotros tenemos que manejarlo en el estadio porque, digamos, Mapuche si tiene su torneo de fútbol interno, intercountries, y bueno, el sábado domingo no podemos entrenar ahí, entonces generalmente los entrenamientos son en el estadio. De lunes a viernes sí podemos entrenar, disponemos de 4 canchas, de las cuales generalmente utilizamos dos. Si es necesario utilizar alguna cancha más, la gente de Mapuche no tiene problema, generalmente nos dispone hasta 3 canchas, lo que hace que eso sí sea algo a favor para poder desarrollar el entrenamiento. Y después, ahí mismo el club ya hace desde algunos años montó un gimnasio y bueno, tenemos la posibilidad de entrenar ahí con un gimnasio de musculación que no es El muy gimnasio es grande, exclusivo de ustedes, del plantel. es exclusivo de Tigre, con la autorización de la gente de Mapuche. El gimnasio, la realidad que no es muy grande, pero bueno, cuenta con todos los elementos necesarios como para poder entrenar la parte de fuerza. Después hay contratado un servicio de catering, donde actualmente desayunamos. No hemos podido lograr por cuestiones de costo que podamos almorzar y por cuestiones logísticas también, por cuestiones de espacio. Así que bueno, ese es un tema como a terminar de mejorar, ¿no? Es decir, hay un buen desayuno, pero hoy el equipo no tiene la posibilidad de almorzar ahí en el club. Y después, bueno, todo lo que respecta a la sala médica kinesiológica, que también, digamos, está dentro de un sector del gimnasio, ¿no? Porque no tenemos disponibilidad o lugar como para montarla en otra parte. Y ahora, bueno, para el año que viene estábamos analizando de ver si nos autorizan a alquilar un container, donde en ese container podamos poner lo que es la sala médica y nosotros también armar una oficina de reunión y de trabajo para poder planificar ahí. Eh, Esto es un poco con respecto a todo lo que es infraestructura, logística y recursos humanos, ¿no? Y también, bueno, todo lo que es la parte de hoteles y viajes. Hay un tema también que, por lo menos a mí me tocó vivenciarlo por primera vez, que es siendo local, concentramos en un hotel, que es ahí generalmente en un hotel de Pilar. Y siendo visitantes nos tenemos que ir a Capital por las distancias, ¿no? Por las distancias que nos quedan los otros estadios, cuando nos toca jugar ahí en Buenos Aires. Entonces, bueno, como que tenemos dos hoteles, por más que somos locales o visitantes, tenemos que ir a dos hoteles, uno en Capital cuando somos visitantes y uno en Pilar cuando somos locales, para de luego trasladarnos al estadio de Tigre. Eso un poco con respecto a la parte logística. Después, con respecto a la parte de recursos humanos, en nuestro caso, bueno, el técnico es Diego Dabove, como ayudante de campo y dos ayudantes de campo, Guillermo Formica y Ariel García. Estoy yo como profe y después hay un profe institucional, hay 2 médicos, 3 kinesiólogos, un masajista, hay 4 utileros, tenemos el secretario técnico que va todos los días, el jefe de prensa, el videoanalista, el entrenador de arqueros el nutricionista y un psicólogo que lo pudimos incorporar en este torneo, ¿no? En este Te hago torneo que ya está una pregunta, finalizando. Agustín. Por ejemplo, cuando Sí, ustedes llegaron para iniciar el proceso con Diego y el resto de los muchachos, en tu caso particular, con el profe institucional, eh, ¿le planteaste cuáles son particularmente los roles, las funciones que vos necesitas de él? ¿Cuál es la metodología de entrenamiento de ustedes? ¿Qué necesitas que aporte él, principal, para el cuerpo técnico, pero bueno, en tu sí, caso principalmente sí, para sí, vos? totalmente, Pablo. Sí, sí, por supuesto que nos sentamos, él me mostró lo que venía haciendo. Con los cuerpos técnicos anteriores y después nos pusimos a analizar un poco lo que yo pedía o lo que yo buscaba, que tampoco difería tanto de lo que venían haciendo anteriormente con respecto a los cuerpos técnicos anteriores que habían estado en Tigre. Pero sí, y bueno, después sí surgió en la mitad del proceso que el profe
tuvo la posibilidad de irse a trabajar a un equipo de primera división del fútbol de Uruguay y ahí la posibilidad de incorporar otro profe. Y sí, cuando se incorporó el profe que está actualmente, Patricio, que venía también con experiencia de cumplir la función como profe de un cuerpo técnico profesional y que también tenía muy claro lo que era todo el manejo de monitoreo y la utilización de los GPS. Así que se amoldó perfectamente a la forma de trabajo e incluso también, digamos, en el caso de los profes, por más que están más orientados a la parte de GPS, también trabajan en campo y también, digamos, tienen responsabilidades dentro del campo. A mí me gusta también compartir con ellos un poco la metodología de trabajo y que se sientan parte del staff, ¿no? Bien, Así que sí, se pudieron amoldar tranquilamente a nuestra forma de trabajo y actualmente es como sucede. bien, bien, Así que bueno, un poco este es el staff que hoy está conformado por el club, por nosotros y reúne una cantidad bueno, de 21 personas, ¿no? Que estamos en total en el día a día. Después, con respecto a lo que es el análisis de la institución y deportista, bueno, por supuesto que uno siempre revisa la historia deportiva del club y los títulos y demás, y a partir de ahí sabe qué tipo de responsabilidades puede llegar a tener o qué tipo de objetivos va a tener que cumplir. Después, en el caso nuestro y sobre todo Diego, es de involucrarse mucho con los juveniles, analizar qué juveniles, digamos, provienen de divisiones inferiores y que están en el plantel profesional, qué jugadores, qué juveniles o inferiores tienen proyección profesional. De hecho, nosotros todas las veces que juega generalmente la reserva, los vamos a ver y somos de convocar mucho a los jugadores de tercera para ir conociéndolos, ir teniéndolos dentro del plantel. Siempre que se ha generado alguna pretemporada, somos de convocar 5 o 6 juveniles a la pretemporada, de los cuales después pueden llegar a quedar o no dentro del plantel profesional, o algunos de ellos quedan y otros no, o por más que vuelven a la tercera, que hayan vivenciado lo que es trabajar con el plantel profesional, haber hecho una pretemporada con el plantel profesional y después convocarlos permanentemente, ¿no? Para el día a día o para algunos microciclos de trabajo, de manera que siguen vigentes, los seguimos observando y muchos de ellos le ha tocado actualmente ir al banco o estar dentro de los convocados. Así que bueno, eso es algo que se le presta atención a cada club que vamos. No tenemos la posibilidad de que hoy las inferiores y la tercera entrenen en el mismo lugar que entrena la primera, por cuestiones que comentaba claro, anteriormente. no tienen Nosotros el lo predio. hacemos en otro predio y ellos lo hacen en otro predio privado, en Tigre. Pero bueno, sí estamos en constante comunicación con el coordinador de juveniles y con el cuerpo técnico de tercera. Eso es muy fluido. Después, bueno, también, por supuesto, analizar los jugadores que se incorporaron, los refuerzos, cuántos se van a incorporar. Es importante también empezar a analizar la continuidad competitiva de los refuerzos, de los partidos que vienen teniendo en el equipo anterior, las lesiones, qué tipo de lesión, la situación profesional en el club anterior. Porque bueno, hoy lo que nosotros charlábamos la otra vez con el cuerpo técnico, con algunos colegas, es que hoy se hace tan intenso el torneo y tan corto, y más el que va a venir ahora, en el 2026, que calculo que va a ser muy comprimido también, con muchos partidos entre semanas, porque bueno, está de por medio el Mundial. Entonces, hoy se necesitan jugadores que en la medida de lo posible, perdón, que en la medida de lo posible estén compitiendo, tengan la mayor cantidad de competencia y de minutos competitivos encima, porque después se hace muy difícil si no hacen la pretemporada o se suman tarde como refuerzo, que se puedan meter dentro de lo que uno necesita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también un poco hay que empezar a considerarlo. Eh, y bueno, después con respecto a los objetivos institucionales y deportivos, si bien a veces se puede dividir en condicionales, en técnicos, en tácticos, procedimentales y psicológicos. Bueno, yo creo que para resumir acá, aparte de los objetivos que uno tiene que tener claro cuando llega a la institución, que en nuestro caso en Tigre era salvarnos del descenso, después creo que se van construyendo en el camino otro tipo de objetivos, ¿no? Es decir, bueno, de acuerdo a los resultados deportivos, a la cantidad de puntos que hemos podido sacar. Bueno, se va construyendo como otro objetivo, que es decir, bueno, como objetivo hoy, ¿cuál tenemos a falta de una fecha? Bueno, ver si podemos clasificar una Copa Internacional. Ese sería nuestro objetivo. Lo que sí tiene que quedar bien claro
cuál era el objetivo principal cuando nosotros arrancamos y cuál es el objetivo que se fue construyendo en el proceso y en el camino, ¿no? Para que después no haya confusiones con respecto a eso. Porque si no, después, si nosotros, por ejemplo, el fin de semana que viene, no logramos el objetivo de clasificar a una Copa Internacional, como que queda como un fracaso, Una frustración, claro. una frustración, ¿viste? Muy grande porque decimos, no pudimos. Bueno, pero el objetivo era otro. El objetivo Hace cuando tres nosotros meses arrancamos la estábamos condición era distinta. claro, es decir, nosotros estábamos en zona de descenso y terminamos cumpliendo el objetivo antes de lo pensado. Bueno, hoy gracias a eso podemos pensar en un objetivo mayor. Si no se logra, no tenemos que sentirnos frustrados. Por supuesto que nos encantaría todo lograr el objetivo, pero no lo tenemos que sentir como un fracaso o una frustración, sino como que es parte de un proceso que se fue construyendo, ¿no? Y que después también hay otros objetivos que no solamente son los deportivos, sino que también son los objetivos que uno va logrando en el proceso y que son muy importantes, por ejemplo, los objetivos nutricionales, cómo hemos ido llevando a jugadores que a lo mejor no cumplían con los objetivos nutricionales, a decir, bueno, hoy están todos a lo mejor bien con los pliegues como tienen que estar, los que tenían que mejorar los niveles de masa muscular lo mejoraron. Bueno, calzó muy bien el tema del psicólogo, cómo el psicólogo también va logrando ciertos objetivos y cómo se pudo incorporar al staff y dentro del plantel, cómo lo recepcionaron los jugadores. Es decir, hay un montón, bueno, el perfeccionamiento técnico que a veces después de los entrenamientos sucede, que nos quedemos entrenando con los marcadores centrales, con los laterales, con los volantes, con los delanteros, para ir mejorando distintos aspectos técnicos. Bueno, todo lo que tenga que ver también, bueno, con la parte de fuerza en el gimnasio, los planes individuales para mejorar ciertas asimetrías que pueden llegar a tener, para prevenir lesiones. Bueno, eso también son objetivos que se pueden ir trabajando y que se logran a lo largo del proceso. Y que cuando ya están incorporados y ya el jugador los asimiló, son importantes también, ¿no? Entonces, bueno, no solamente nos podemos plantear objetivos deportivos, sino que todos los otros objetivos también forman parte de esos objetivos que después van a ser deportivos y que son los objetivos procedimentales, como lo veíamos ahí. Después, bueno, ya sabemos que las demandas de la competición nosotros la estamos midiendo todo el tiempo, y que aparte también tenemos hoy la posibilidad de poder tenerlo por posiciones. Entonces, en nuestro caso, armamos el perfil de las demandas de la competición en base a las posiciones y por supuesto también en base a cada uno de los jugadores a nivel individual. Es un tema que también aprovecho siempre la pretemporada, poder mostrarle a los jugadores cuáles son un poco las demandas de la competición, mostrarles también sobre otras ligas, otro fútbol, cuáles son en las posiciones las distintas variables y cuáles son los objetivos que se tendrían que lograr, o a cuánto nos tendríamos que aproximar. Les gusta a los jugadores saberlo. Y aparte también que aprendan a hacer la lectura de los informes que le mandamos con respecto a los GPS, que ahora lo vamos a ver. Que el jugador sepa leer cuál es cada variable que le mandamos, que nosotros seleccionamos, que analizamos y que le enviamos, y a partir de ahí que ellos siempre estén buscando poder mejorar esas variables también, ¿no? Que se vayan superando. Después, bueno, ya sabemos que también hay factores contextuales del rendimiento, con respecto que van a influir con respecto a las demandas de un partido y que nosotros también las tenemos que considerar y tratar de ir contextualizando, ¿no? Que figuran ahí y bueno, que tiene que ver con el nivel del oponente, si te eleva o no, la diferencia entre primera y segunda parte del partido, las posiciones de juego, la duración y momento de la temporada, la densidad competitiva, que es lo que estábamos hablando anteriormente, que va de la mano con el calendario competitivo, si van a ser semanas largas, si va a haber partido entre semanas, si tenés copa interna, si digamos tenés participación internacional o no, vas a competir nada más que en un solo torneo. Bueno, todas esas cuestiones, por supuesto que van a influir en las demandas que después nosotros podemos ver reflejadas luego de cada competencia. Y después, bueno, por supuesto el calendario competitivo, lo que estábamos hablando, ¿no? Si vamos a tener competencias solamente nacionales o internacionales, cómo va a ser el formato del campeonato. Ahora ya se estableció que el formato del campeonato van a ser nuevamente como fue este año, dos torneos cortos y por zonas. Y bueno, después sacar un poco la conclusión de tanto de partido local y de visitante, los rivales,
los viajes, cuántos viajes nos toca hacer en micro, cuántos viajes nos toca hacer en avión. En este caso nosotros corremos con la ventaja de que generalmente, a ver, cuando no sos un equipo del interior, Claro, lo comparo con Instituto de Córdoba, nosotros teníamos muchos viajes en micro porque a veces era muy complicado también poder coordinar, a pesar de que es una provincia muy importante, a veces poder coordinar a ciertos lugares, poder viajar en avión, o que a haya veces vuelo, claro. podíamos ir en avión, pero a lo mejor teníamos que volver en micro o viceversa, porque a veces no nos coincidían. Entonces, bueno, en este caso que nosotros estamos acá hoy, que nos toca estar en Buenos Aires, se nos hace más fácil y la verdad que, bueno, generalmente no hemos tenido prácticamente viajes en micro, han sido casi todos en avión, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto que es favorable. Después, con respecto a la organización y funciones, nosotros en el inicio de la semana generalmente, digamos, hacemos una reunión de cuerpo técnico y generalmente con el cuerpo médico, donde dejamos establecidas ciertas cuestiones para avanzar en la semana, donde hacemos un análisis de rival, si vamos a jugar de local, de visitante, la definición de los contenidos y la orientación de la carga. Eso nos sentamos ahí con Diego. Diego es un técnico que tiene, por suerte, digamos, se ha acostumbrado desde sus inicios a planificar la semana. Entonces, la verdad que eso facilita muchísimo poder llevar adelante lo que es el microciclo competitivo y las actividades, ¿no? Ya definirlas. No quiere decir que a lo mejor no se genere algún cambio o no hablemos el día anterior si dejamos fijo lo que ya habíamos planificado, tenemos que cambiar alguna actividad, porque bueno, Diego ve algo, quiere cambiar algo con respecto al partido que viene, se hace, pero generalmente la semana ya queda establecida con anterioridad, ¿no? Después tener claro, nosotros ya nos conocemos, hace tiempo y años que estamos trabajando juntos, pero siempre bien clara la organización de los roles y las dinámicas de la tarea. En el caso de Diego, particularmente, es un técnico que establece qué quiere trabajar, se lo delega a los ayudantes de campo, cada ayudante de campo sabe qué actividad tiene que realizar y Diego como que está monitoreando, ¿no? Se mete en las actividades, corrige y termina dando el ok de las actividades que son propuestas por los ayudantes de campo, de acuerdo al objetivo que le pidió Diego, pero cada uno ya sabe qué tarea tiene que cumplir, ¿no? La concreción y organización de equipo, los elementos a utilizar, el marcaje, cómo va a ser, las medidas de los mismos, bueno, etcétera. Todo eso queda establecido ya siempre con anterioridad y con el cuerpo médico y los kinesiólogos, el nutricionista, el psicólogo, el secretario técnico también, ¿no? Ya con anterioridad siempre el análisis individual de los jugadores, cómo está cada uno después de la competencia, el parte médico, el seguimiento de los lesionados, si hay que realizar un plan de entrenamiento individualizado con algún jugador que ha terminado con golpe, fatiga o lo que sea. Bueno, con respecto a toda la parte nutricional también, siempre bien esquematizada, organizada, toda la parte de suplementación, el seguimiento de lo mismo para que eso se realice. La verdad que nosotros nos involucramos mucho con esa área, sobre todo con el área nutricional. Bueno, la logística de entrenamientos y competencias, si somos local o visitante, por lo que hablaba anteriormente, que no es sencillo a veces entrenar en un lado y a veces tener que irnos al estadio y mudar elementos a Mapuche y de Mapuche mudarlos a veces al estadio también, que no falte nada y coordinarlo con los utileros. Y también, por supuesto, la logística y organización de concentraciones y viajes, que eso directamente se hace con el secretario técnico, ¿no? Después, la ejecución de la sesión. Se hace una recogida de datos awareness previo al entrenamiento, de percepción subjetiva del esfuerzo después, se descargan los datos de GPS, después automáticamente tenemos grabado todos los entrenamientos, lo que nos permite hacer un análisis de la sesión por video, un análisis de la sesión por GPS, donde ahí vemos si se cumplen los objetivos de carga grupal, carga individual, si se cumplió el objetivo de perfil de la sesión. Y eso directamente se hace un envío al grupo de WhatsApp, donde estamos con un grupo con los jugadores y después tenemos un grupo privado entre lo que es cuerpo técnico y staff del club, ¿no? Bueno, todo eso y con la Secretaría Técnica también. Todo eso, toda esa información siempre va volcada a los grupos donde eso lo pueden visualizar los jugadores por un lado, el cuerpo técnico y el staff y la Secretaría Técnica por el otro, ¿no? Pero todos estamos informados de lo que pasó en cada sesión y en cada partido. Con respecto a la organización nuestra hoy, es
que el jugador se vaya al vestuario a cambiar, luego se va, una vez cambiado, se va al quincho, donde generalmente es el lugar donde nosotros tenemos preparado el desayuno. Ahí se le realiza la toma de peso, se le hace el wellness, luego tiene un horario para desayunar. Dependiendo si le toca realizar gimnasio preentreno, por supuesto que tendrá que desayunar en un horario antes, tendrá que ir Pau, antes a desayunar. te hago Sí. una pregunta. ¿El wellness ahí lo hace por algún grupo, por mensaje o personal? No, es personal, O- generalmente lo manejamos personalizado. ok. Y bueno, se cargan los datos ahí personalizados y después lo bajamos a todo lo que es una planilla, ¿no? Y lo tenemos, bueno, eso se tiene diariamente. Eso también nos permite cruzar información muchas veces con el cuerpo médico, porque ha pasado, sucede que a veces el jugador te dice que tiene cierta dolencia, cierto golpe, cierta molestia, y ha pasado que a lo mejor después uno en base al awareness va y le pregunta al cuerpo médico si el jugador pasó para tratar cierto tema y a lo mejor al cuerpo médico no le dijo nada. Entonces te permite eso, como a lo mejor agarrarlo al jugador, llamarlo, decir, bueno, y ver qué magnitud tiene esa dolencia, esa fatiga, como para por ahí prevenir, ¿no? En lo que teníamos organizado y planificado en la sesión, si hay que modificarle algo, si es algo que realmente no va a privar de que pueda realizar la sesión normalmente. Pero bueno, para eso utilizamos el Oneness, creo que es un dato más y que no deja de ser importante. Y bueno, como te decía después, el gimnasio pre-sesión está presente prácticamente siempre. También armado en distintos grupos, porque la capacidad física del gimnasio no da para meter al plantel todo en un mismo horario, entonces tenemos que dividir un grupo un día, otro grupo otro día, y trabajar la fuerza de esa manera. La fuerza, después como la vamos a ver, está orientada según los días de distintas maneras, un formato más de microdosis de fuerza. A veces la fuerza se trabaja de manera de activar ciertos grupos musculares de acuerdo al perfil de la sesión que tengamos en el campo, y a veces también nos da la posibilidad de hacer algunas sesiones que son más de activación, de movilidad o incluso también de prevención o las rutinas individuales que tienen cada uno de los jugadores con su sesión personal. Y eso sacado de las evaluaciones de fuerza que tenemos y detectando los tipos de asimetrías que tienen y qué músculos tienen que mejorar o reforzar, ¿no? Para prevenir lesiones. Bueno, una vez que desayunan, van al gimnasio, hacen su sesión de gimnasia previa a salida al campo. Esto no tiene una duración de más, con entrada en calor y sesión, no más de 35 minutos, 40 minutos como máximo. Luego ya salen a entrenar y ya luego después del entrenamiento, el jugador en este caso no tiene almuerzo. En otros clubes hemos tenido la posibilidad de almorzar. Cuando existe la posibilidad de almorzar, generalmente el almuerzo nosotros, tanto el desayuno como el almuerzo, lo hacemos obligatorio. Tiene que ser un caso muy puntual y autorizado por el técnico de que alguno no se pueda quedar a almorzar. Tiene que avisar con anterioridad y se le prepara la vianda, pero si no, tienen toda la obligación de quedarse a almorzar. Eso es obligatorio. Ese sería un poco el formato y la organización y logística nuestra diaria, ¿no? Después, con respecto a la organización de la sesión, como dijimos, previo a la salida al campo, tenemos lo que es la parte de gimnasio, una precesión de gimnasio, y después tenemos cuando ya pasamos al campo, generalmente arrancamos con una parte de movilidad articular, que va de lo aeróbico a lo anaeróbico. Puede haber actividades de técnica de carrera, pueden aparecer muchas veces las minivan, los tensores, si luego tenemos algún trabajo que sea bastante neuromuscular en campo, o reforzar todo lo que es la parte de core, si así lo requiere, bueno, todo ejercicios de estiramientos dinámicos y balísticos, para luego sí ir a todo lo que es la parte de técnica individual, figuras de pases, algunos rondos técnicos con distintas variantes, donde nos sirve de activación y que siempre están armados en base
a la actividad principal también. Es decir, toda esta parte de técnica individual, figuras de pase, los rondos, también están conectados o tienen que ver con la parte principal y la actividad principal que se haya definido con anterioridad. Tratamos de perfilarlo de esa manera. También previamente a pasar a la actividad principal, pueden aparecer ejercicios de coordinación, de multisaltos, ejercicios preventivos en campo, de cambios de dirección, o incluso también a veces se planifica de manera analítica y específica lo que se llama el sprint day, ¿no? Es decir, una sesión específica de sprint, que generalmente está entre las 72 y 48 horas previas a la competencia, es donde nosotros la planificamos, de manera analítica y generalmente la hacemos, llamémoslo como de carácter preventivo, no para desarrollar el sprint en sí con ese objetivo, sino con el objetivo de llegar a tocar por lo menos el 85-90% del pico de velocidad y hacer un trabajo preventivo netamente de lo que sería la cadena posterior. Que el jugador llegue a tocar ese nivel de intensidad con respecto a su pico de velocidad. Luego sí, ya vamos a lo que es la parte principal del entrenamiento, todo lo que es basado según el perfil de la sesión que ahora vamos a ver, que pueden ser rondos posicionales, de posesión, de presión, rondos sectorizados, drills con finalización. Muchas veces dentro de esos drills le ponemos también las transiciones defensivas, distintos tipos de trabajos en espacio reducido, muchas veces trabajos tácticos más orientados a lo defensivo o a lo ofensivo, las preparaciones de partido o las acciones de balón parado de acuerdo al día de la semana. Y luego ya también pueden aparecer algunos trabajos analíticos por posiciones. Como comentaba anteriormente en el inicio de la charla, muchas veces trabajan los defensores de manera analítica, trabajos que ya son planificados con anterioridad, días previos, y ya se sabe que ese día van a trabajar los defensores de manera analítica, muchas veces con los volantes y muchas veces con los laterales y muchas veces con los delanteros también, ¿no? Y después, si no, nosotros tenemos la posibilidad de hacer el vivo, estar monitoreando en vivo todo lo que va sucediendo y muchas veces aparecen lo que son los ajustes de acuerdo al perfil de la sesión y la posición y si vemos que esos objetivos y el perfil de la sesión, en ese caso con algunos jugadores no se cumplió, ahí aparecen lo que son los ajustes que ya puedan ser aceleraciones, desaceleraciones o trabajos intermitentes que tengan que ver con lo que es la parte de alta intensidad. Los high speed running, que en nuestro caso lo tomamos de 18 a 21 kilómetros por hora, o los very high speed running, que son los trabajos de muy alta intensidad, donde son trabajos intermitentes, de característica intermitente, pero que ya van de 21 a 25 kilómetros por hora. En el caso de que nosotros en este momento, por suerte, no tenemos, eso fue algo que corregimos muchísimo, pero en el caso de que nosotros detectamos que hay algún jugador que le cuesta con el tema de los pliegues, muchas veces terminada la sesión, van y realizan algún trabajo aeróbico extra, que dura entre 15 y 20 minutos, o bien lo metemos en el gimnasio y le hacemos un trabajo de combinación de fuerza de tren superior con trabajo aeróbico en bicicleta, ¿no? Para no seguirle metiendo mayor carga mecánica, pero sí para que siga, si bien siga activado el metabolismo, que se lleve 15, 20 minutos más de trabajo y que impactemos directamente sobre lo que es la parte de pliegues. También, por supuesto, aquí hay un mensaje, hay una indirecta hacia el jugador de que tiene que mejorar ese aspecto y que de parte de él también tiene que centrarse en Poner, eso para entrar poner dentro de su los pliegues que lado. nosotros buscamos. Poner su lado y Exacto. aparte también el mensaje, no solamente para el jugador, sino también para el grupo. Sino para el resto del grupo, Claro, exactamente, ¿no? Esto como cuando también hablamos de que nosotros pesamos todos los días. Muchas veces nos dicen, pero es necesario pesar todos los días. Y nosotros pesamos todos los días. El jugador, viste, ya se acostumbra a que lo pesás todos los días y creo que es un mensaje, como estamos hablando. Después, por supuesto que si hablas con algún nutricionista, te va a decir, yo considero que pesándolo 2 veces por semana está bien, más las mediciones que se le hacen, que pueden ser quincenales o mensuales, el control está, pero yo creo que pesándolo todos los días al jugador, digamos, ya se le mete en la cabeza de que tiene que ser ordenado en su vida diaria, ¿no? En su vida privada. sí, Aparte, como también no es el caso de este Pablo que no tenemos el almuerzo, pero muchas veces hablamos con los jugadores y le decimos, miren muchachos, ustedes tienen el desayuno, tienen el almuerzo, ya tienen cubierto el 50% de la alimentación acá claro, en el club. Vos tenés que controlar el 50% de la alimentación en tu casa. Entonces, totalmente, como jugador profesional y de alto rendimiento, tenés que controlar la alimentación en tu casa un totalmente. 50%. Tendrías que estar dentro de lo que uno pide, ¿no? Y Así que aparte, bueno, a ver, un dato no menor, ¿no? O sea, tanto que cuesta generar un buen hábito,
y tenés el exacto. hábito de pesarte todos los días, y después si vemos si la información esa de todos los días eh, es más o menos importante, sea 5 o 6 veces por semana o pesarse 2 o 3 veces por semana, pero generaste un hábito con tanto que cuesta eso. Exactamente, eso es lo que veíamos anteriormente, es decir, a veces uno, hay un objetivo deportivo, pero también hay que proponerse objetivos los hábitos entran dentro de ese objetivo. Es decir, bueno, el hábito, porque muchas veces ahora como también vamos a ver, generalmente esas sesiones de fuerza preentreno, digamos, generalmente son obligatorias, pero hay días que uno dice, bueno, mañana opcional. Y mañana pueden trabajar opcional y va orientado a los planes individuales. Está bueno cuando vos vas al gimnasio, ahí nosotros no entramos, ¿no? Con el profe, es como que nosotros es un espacio que le dejamos a ellos, podemos estar ahí parados o le pedimos a los kinesiólogos que estar observando cómo se desarrolla la rutina, por si alguno tiene alguna duda, pero no hay nada esquematizado ni nada dirigido. Y está muy bueno ver que el porcentaje de asistencia es alto. Vos tenés un 80% de asistencia. Está casi todo el plantel adentro del gimnasio haciendo sus rutinas individuales. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, generamos el hábito, algo que por ahí no se venía haciendo, ahora ya el jugador lo incorporó y se da cuenta que le sirve, ¿no? Que, bueno, esto es lo mismo con la alimentación, con la suplementación, pero bueno, son todas cuestiones que hay que irlas trabajando en el día a día y a lo largo del proceso. Y después, bueno, hay una última parte que es netamente de recuperación, donde aparecen los rolos, la flexibilidad. Después podemos discutir si la flexibilidad hasta dónde recupera o no, pero un momento de vuelta a la calma, de relajarse, de bajar un poco las revoluciones del entrenamiento y de hacer hincapié sobre algunos aspectos de la movilidad articular, de la flexibilidad, de que algunos jugadores puedan ir con el masajista, con los kinesiólogos, hacerse los baños de inmersión de agua fría, bueno, la mesa de fruta y toda la suplementación, todo lo que hablamos para orientarlos a la recuperación. Eso sobre el final de la sesión. Esto es un poco cómo nosotros lo tenemos esquematizado y organizado. Después, perdón, bueno, no, se remarca acá es que muchas veces en este aspecto, eh, lo que son bueno, los rondos, los drills, todos los trabajos de la parte principal, es lo que dije ya anteriormente, que va mucho, tiene mucho, digamos, nosotros damos mucha importancia al vivo y somos como muy estrictos en que esos objetivos se cumplan. Si no se cumplen, nosotros vamos a trabajar de manera analítica, lo vamos a atacar de manera analítica y de manera individualizada. Eso es un poco lo que remarca ahí, pero que ya lo dije Ahora anteriormente. te hago una pregunta y te lo replanteo al revés, ¿no? Por ejemplo, Sí, la sesión que tienen X cantidad de rondo, por ahí en espacios más amplios, y ya, supongamos un ejemplo, son 4 bloques y ya en el tercer bloque el futbolista te lo completó, sea por ahí la distancia de alta intensidad sí. o la distancia total. Em, ¿Cómo manejan eso? ¿Le hacen el otro bloque, ya lo sacan para prevenir? Mirá, generalmente aparte de cumplir con el objetivo de la sesión, nosotros también, que ahora lo vamos a ver, tenemos el control de carga semanal. Entonces, es decir, si bien por ahí se puede llegar a cumplir el objetivo de la sesión con respecto a las aceleraciones o pasarnos de lo que teníamos a lo mejor previsto, después digamos, nosotros llevamos lo que es el control de carga diario, que vemos dónde estamos parados con respecto a esas variables. ¿Me explico? Es decir, vamos a suponer que el jugador en el partido hace alrededor de, vamos a suponer, no sé, 40 aceleraciones más 3 por partido. Entonces nosotros generalmente manejamos un rango entre 120 y 160 aceleraciones por semana, ¿no? Por microciclo. Entonces, en el caso de que nosotros hayamos visto que en esa sesión nos pasamos del número de aceleraciones que a lo mejor teníamos previsto o teníamos como objetivo o esperábamos un cierto número de aceleraciones y quedamos un poco más arriba, lo que después nosotros tratamos de respetar es el control de carga que ahora vamos a ver, el ratio de carga de cada Bien, variable. ¿Me bien, explico, bien, Pablo? bien, Es perfecto. decir, en el caso de las aceleraciones, nosotros estamos entre 3 y 4 para que sea óptimo. Es decir, si vos haces 40 aceleraciones por partido,
vamos a tener que estar entre 120 y 160. Más de 160 no, porque ya consideramos que es un ratio donde te estás pasando y el jugador neuromuscularmente pueda llegar cansado a la competencia. Pero cualquier cosa corregiremos la sesión, la próxima sesión, La de no siguiente, hacer claro. tantas aceleraciones para estar dentro del ratio que nosotros Bien, queremos estar. Me bien, explico que ahora a lo clarísimo. mejor va a quedar mucho más claro ahora cuando veamos el control de carga. Bueno, esto es lo que hablábamos anteriormente, el wellness, estos son los puntos que nosotros tomamos, y la percepción subjetiva de fuerza terminado el entrenamiento, ¿no? Después, con respecto a, bueno, a lo que hablábamos, el control antropométrico generalmente se hace mensualmente, y después el nutricionista, aquellos jugadores que todavía no van cumpliendo con los pliegues propuestos, o que nosotros pedimos, capaz que lo hace quincenalmente con esos jugadores, ¿no? Ya, lo hace quincenalmente hasta que se metan dentro de los pliegues que nosotros buscamos, que generalmente buscamos menos de 40 de pliegue. Eh, por supuesto que esto también toda esta información siempre se le está enviando al jugador, ¿no? Los marcadores de volumen, en nuestro caso, es la distancia total recorrida, la distancia alta intensidad 18-21, es como la tomamos nosotros, la de muy alta intensidad de 21 a 25, ya más arriba de 25 consideramos el sprint. ¿Qué cantidades de sprint? También están por encima del 85% del pico de velocidad, los números de aceleraciones y desaceleraciones, más 3, y el número de esfuerzos repetidos. Y esto mismo como marcadores de intensidad, ¿no? Eh, Estos son un poco los reportes que nosotros le mandamos diariamente a los jugadores, es decir, acá ellos pueden visualizar la distancia total recorrida de los metros minutos, acá las distintas distancias de alta intensidad, de acuerdo a la actividad que se realizó ese día. Después acá con respecto a los esfuerzos más 25, y ahí qué esfuerzos, las barras rojas, la barra azul marca el pico de velocidad, la barra celeste la cantidad de esfuerzo que hicieron por encima de 25, pero la barra roja lo que marca es la cantidad de esfuerzo que tuvieron por encima del 85% Bien, del pico de velocidad, ¿no? Para buenísimo. eso después también tenerlo en cuenta los días que uno realiza sprint day, Bien, quienes necesitan realizar a lo mejor algún sprint day más o no realizar sprint day porque ya cumplió con el objetivo de la semana. Después, con respecto a las aceleraciones y desaceleraciones, eh, después de los esfuerzos repetidos. Esto es un poco el informe que nosotros generalmente el jugador visualiza diariamente en el reporte que nosotros le enviamos por WhatsApp, y después nosotros por ahí tenemos un reporte un poquito más completo y más detallado para analizar otras cosas. Después también les mandamos este tipo de reporte cada 5 o 6 partidos, les mandamos al jugador los que hayan completado por lo menos más de 80 minutos por partido, les mandamos los reportes para que se puedan ir viendo de acuerdo a los rivales cuánto recorrieron, distancia total recorrida, de acuerdo a los minutos que jugaron, bueno, metros, minutos y las mismas variables que mostramos, pero en la competencia, ¿no? Para que el jugador cada 5 o 6 partidos vaya visualizando cómo fue cada partido. Y esto es lo que te decía del control de carga, donde nosotros acá en esta planilla de Excel tenemos todas las variables que nosotros analizamos, que son las que mostramos recién, y a partir de ahí tratamos de respetar un ratio. Es decir, si vamos a suponer distancia total recorrida por partido, el jugador hace 10 kilómetros por partido, que tenga hasta 20 kilómetros, vamos a suponer que es un ratio que va hasta 2, ahí estaría entre óptimo y bajo. De 2 a 3, si recorrió de 20 a 30, a 20 a 30 kilómetros, sería algo óptimo, como que estamos, digamos, hay un mantenimiento de esa variable. Ya el mantenimiento y desarrollo de la variable, ya más de 3 estaríamos como sobrecargando la variable. Es decir, ya con un cierto riesgo, se va a poner en rojo, con un cierto riesgo de que ese jugador pueda llegar fatigado al partido, ¿no? O esa variable llegue pasada a la competencia. Que muchas veces, bueno, muchas veces te puede pasar de acuerdo al microciclo de semana que realices. Si es por ejemplo, no han tocado semanas que son muy largas, que nosotros hemos jugado el sábado y después te toca jugar un lunes a la noche. Bueno, son microciclos largos donde generalmente hay que ir dosificando bien ciertas variables porque puede llegar por impulso, por lo largo que es la semana, por más que vos dosifiques bien la carga,
pueda llegar a estar en un ratio de 3 o a veces pasarte un poco de 3. Entonces, bueno, esos serían un poco los ratios que nosotros tomamos, ¿no? Ya después con respecto a las aceleraciones y desaceleraciones, el ratio nos vamos un poquitito más arriba, que es entre 3 y 4 para que sea óptimo. Ya más de 4 ya estaríamos como pasándonos en esa variable bueno, con la posibilidad de que neuromuscularmente hasta pueda llegar cansado, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, bueno, esto es un poco el control que vamos llevando y con respecto a la pregunta que vos me habías hecho, tratamos de ir mirando esto diariamente y si notamos que en alguna sesión, aparte de esa sesión a lo mejor tuvo el perfil de que sea una sesión muy neuromuscular, donde se trabajaron mucho en rondos, buscamos que haya mucha aceleración y desaceleración, fue una sesión netamente neuromuscular. Si nosotros vemos que, bueno, que ahí no, nos pasamos un poco de lo que habíamos establecido, trataremos de buscar en el resto de las sesiones de que esas aceleraciones no nos queden pasados, ¿no? De este ratio, por lo menos que no nos queden pasados de 4, que estemos dentro de un ratio óptimo. Esto es un poco el control de carga que nosotros nos gusta llevar diariamente y semanalmente, siempre prestando atención a esto. Eh, Después, con respecto a, bueno, esto lo voy a pasar que es contextualizar el dato, ¿no? Es decir, porque acá lo que yo muestro, perdón, es una cosa son los datos, otra cosa la información, otra cosa el conocimiento y otra cosa el saber contextualizado. Para no hacerla larga, es tratar de a veces cuando nosotros hacemos la lectura de los GPS, ya sea diariamente y sobre todo en los partidos, tratar de contextualizar. Es decir, el saber contextualizado se refiere a la habilidad de poner el conocimiento y la comprensión de un fenómeno al servicio de la toma de decisiones adecuada y contextualizada. Aquí hablamos de vínculos entre conocimiento previo, tomar posturas para llegar a ideas propias, comprender fenómenos complejos y ponderar las decisiones a tomar. No solo son datos, sino las conexiones entre puntos, es decir, las análisis de la variable de partido, contextualizando las instrucciones del entrenador, el resultado, si hubo expulsado o no, si en un momento íbamos ganando y el equipo se replegó para conservar el resultado. Hay un montón de cuestiones que a veces van cambiando lo que son los datos de los GPS y muchas veces también para analizar los datos hay que tener en cuenta esto. Muchas veces no cerrarnos en que a veces no se cumplió con ciertos objetivos o superamos ciertos objetivos, pero hay que analizar bien el contexto, ¿no? Que era lo que la otra vez hablaba con algunos colegas, no ser tan esclavo de esos datos, sino también analizar muy bien el contexto de cómo se dieron las cosas. Y después esto, con respecto a que nosotros tenemos el monitoreo de la carga externa, el monitoreo de la carga interna, tenemos el wellness, tenemos la percepción subjetiva de esfuerzo, tenemos todos los datos de los GPS y demás. Estas cosas para mí son fundamentales, que es no perder la observación y la comunicación. A pesar de que hacemos el wellness, Totalmente. no dejar de ir y preguntarle al jugador cómo te sentís, cómo terminaste el partido, cómo te recuperaste, La por más que el relación wellness humano esté con él. completado. Exacto. Y después la observación, que yo creo que a medida que van pasando los años y uno va desarrollando, ¿no? Ese ojo de profe, ese ojo de técnico, de entrenador, que los técnicos por supuesto también lo tienen y muy desarrollado. Es decir, muchas cosas, las cosas que nosotros observamos, digamos, no difieren mucho de lo que después nos arrojan los GPS. Es decir, cuando nosotros notamos un jugador que ese día no tuvo un buen entrenamiento, estuvo bajo y demás, y vos decís, bueno, este jugador está cansado o no se recuperó bien del partido y después va y mira los GPS, coincide, no le errás por mucho, pero es algo que la tecnología, a lo que voy, no nos tiene que hacer perder, ¿no? Es decir, no dejar de observar y de ser comunicativo, de tener comunicación permanente con el jugador y con el staff. Después, respecto a la estructura y organización del microciclo, bueno, esto es un poco eh, el microciclo en qué se basa, en todos estos puntos, la etapa de la temporada, de qué microciclo venimos, de qué tipo de partido venimos, cuál va a ser el próximo rival, la cantidad de sesiones disponibles que vamos a tener, si el microciclo es corto, si es largo, si es un microciclo competitivo. Bueno, tratar de ir individualizando la carga de cada jugador de acuerdo a cuántos minutos completó, si completó 60 minutos, jugó todo el partido, si terminó con molestia o no. Bueno, todo lo que ya
sabemos y qué fase del microciclo, cómo la vamos a vivir, en recuperación, adquisición, activación. Bueno, y ahora es lo que vamos a ver. Los tipos de microciclos, los microciclos cortos, el microciclo competitivo, el microciclo largo. Microciclo competitivo, tomémoslo como una semana tipo, vamos de domingo a domingo, o puede ser de sábado a domingo. Ya después son microciclos cortos o son microciclos largos, ¿no? Es decir, si jugamos un domingo y después nos ponen un viernes, es un microciclo corto. Si jugamos un sábado, como te decía, y después nos ponen un lunes, es un microciclo largo. Y por supuesto que ahí va a cambiar un poco el formato de cómo vamos a planificar y dosificar la carga y cómo vamos a ubicar cada una de ellas. Este es un microciclo competitivo típico donde generalmente, en la mayoría de los casos, nosotros termina el partido y damos descanso y volvemos a entrenar a las 48 horas, es decir, en el MD+2. Dos grupos bien diferenciados, los que jugaron, que van a hacer una sesión netamente de recuperación, y el grupo compensación, que son los que fueron al banco o no fueron convocados o jugaron menos de 60 minutos, ¿no? Después hay un día que es MD-4. Nosotros no hacemos periodización táctica, ¿eh? Pero sí como que lo ordenamos de una manera muy similar o tomamos cosas de la periodización táctica, así como tomamos cosas de microciclo estructurado y las aplicamos. En Te este permite, caso, en la organización, te permite desarrollarlo mejor esto. exactamente, es decir, perfilar, decir, bueno, en MD-4, sí, hay una sesión que está más orientada a la fuerza, a la tensión, donde va a aparecer el gimnasio, va a haber ejercicios de fuerza específica, muchas veces también puede ser en el campo, y generalmente va a haber todos trabajos en espacio reducido orientados a los rondos, a las aceleraciones, desaceleraciones y demás. Al otro día va a ser más de resistencia y duración, ya se amplían los espacios, ahí aparecen por ahí los trabajos en espacio reducido, pero que van de 7 versus 7 hasta pueden ir hasta 10 versus 10. Muchas veces, como te decía, no se cumple el objetivo, terminamos ajustando con algún trabajo intermitente, algunos drills con transiciones defensivas, donde vamos a buscar justamente esfuerzos de alta intensidad, que estén entre 18-21, 21-25. Y después, bueno, ya acercándonos al partido en el MD-2, una sesión más de velocidad, de optimización, donde ahí puede aparecer el Sprint Day. Y generalmente ahí ya por ahí se pueden empezar a dividir los grupos, si así el técnico lo requiere, ya donde hay un grupo que empieza a trabajar preparando el partido con respecto al próximo rival, y después otro grupo donde seguimos trabajando con un entrenamiento, con un perfil más de activación o tocando ciertos estímulos que a lo mejor no se hayan tocado o no se hayan logrado el objetivo en sesiones anteriores, ¿no? Es decir, que lo que hablábamos recién, como me decían, las aceleraciones. Bueno, si nos quedamos cortos con respecto a las aceleraciones, entran bien que trabajemos los rondos para seguir estimulando las aceleraciones. Si las aceleraciones ya consideramos que el objetivo se cumplió como variable, entonces podemos agrandar las distancias como para trabajar de seguir acumulando distancias en altas intensidades, por ejemplo, ¿no? Entonces agrandamos los espacios y volcaremos a actividades que tengan que ver con acumular distancia y acumular distancias en alta intensidad. Eso con el grupo que por ahí no va a participar tanto de la preparación de partido. Y después en el MD-1, previa preparación de partido. Previa preparación de partido, día anterior al partido. Y el día del partido sí entrenamos con los no convocados y los lesionados. El día del partido siempre se entrena y de acuerdo a la cantidad de jugadores que nos hayan quedado, si también de ahí bajamos algunos jugadores para que ya vayan a la tercera y luego puedan jugar, si juegan el martes ya estén a disposición del técnico para que el martes puedan jugar en la reserva, de acuerdo a la cantidad de jugadores que nos quedan, también es el perfil de la sesión que armamos, pero tratamos de que sea una sesión exigente y que se lleven una buena carga de trabajo, ya que no van a tener la posibilidad de poder estar en la competencia, ¿no? En la competencia oficial. Esto es un poco el esquema que nosotros realizamos en un microciclo competitivo típico. Y también esa flecha lo que marca, y que me gusta muchas veces remarcar, que de acuerdo al tipo de partido de competencia que tuvimos, a tener en cuenta, es muy importante que a veces ese MD-4 a lo mejor se pueda convertir en un perfil de resistencia o duración, y no tanto en un perfil de fuerza y tensión. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces el jugador consideramos que no está totalmente recuperado para una sesión de fuerza o tensión. Es decir, sobre todo aquellos que jugaron la totalidad del partido. Muchas veces si nosotros detectamos de que el jugador no está totalmente recuperado, cambiamos el perfil de la sesión. Entonces, en el MD-4 queda una sesión más orientada a resistencia y duración, y en el MD-3 ahí sí metemos una sesión más orientada a la parte de fuerza y tensión. ¿eh? Eso
también lo va a marcar el tipo de partido y cómo se recuperaron los jugadores, que muchas veces nosotros notamos que no están totalmente recuperados, no solamente por el awareness y por la comunicación que nosotros generamos con ellos, sino también porque en el MD+2, si tenemos la posibilidad de tomar en la plataforma de fuerza con el CMJ, también nos marcan qué niveles de fatiga estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, eso también es a considerar. Con respecto, bueno, esto es un microciclo típico, donde vemos el MD+2 después del partido, el MD-5, MD-4, -3, -2, y qué hicimos en cada una de estas sesiones. Ahí lo que también te quería remarcar anteriormente, que hemos también probado de decir, bueno, jugamos, entrenamos al otro día, MD+1, y en el MD+2 descansamos. Esa propuesta también la hemos realizado, es una propuesta que a mí me gusta mucho y que generalmente la aplicamos en los microciclos largos. Y tenemos la posibilidad de tener un microciclo largo, es decir, que jugamos, vamos a suponer, un viernes, un sábado, después jugamos un lunes, generalmente aplicamos ese tipo de microciclos, Se te donde acorta un poco la semana y también. se te acorta un poco la semana y la verdad que, bueno, si vamos a lo que dice la ciencia y un poco la teoría, es que es el formato más adecuado y que supuestamente hay un 30 y pico por ciento de lesiones menos aplicando ese formato de microciclo, ¿no? Entrenando en el MD+1 y descansando en el MD+2. Pero bueno, generalmente nosotros tenemos como esa cultura o que tenemos arraigado de jugar y al otro día de descansar y retomar en el MD+2. Pero cuando hay formato de microciclo largo, generalmente también aplicamos ese formato de entrenar en el MD+1 y en el MD+2 dar descanso. Bueno, este es un tipo, lo que hablábamos anteriormente está reflejado acá, en este tipo de microciclo, donde para destacar vos ves que tenemos gimnasio un día con el grupo que no jugó, porque ese grupo que jugó recupera en el gimnasio, muy basado en lo que es la parte de tren superior, todo lo que es la parte de movilidad articular, algunos ejercicios de fuerza de tren inferior, pero isométricos, bueno, aparecen los rolos, la flexibilidad, la bicicleta para sacarle carga mecánica, los masajes, kinesio, crioterapia y demás, todo lo que tenga que ver con la recuperación. Ese grupo que jugó, el grupo que compitió ese día y que ya se recuperó, en este caso en el MD+2, en el MD-5, ahí va a realizar un trabajo de fuerza. Y después, todos los días tratamos de trabajar la fuerza, nada más que va cambiando un poco el perfil de tipo de fuerza que trabajamos como preentreno, ¿no? Eh, y acá cómo distribuimos los tipos de microciclos. En los microciclos cortos, el partido, el descanso, hay una microdosis de fuerza en el gimnasio. Después, la próxima sesión de fuerza, hay una fuerza más específica o explosiva que por ahí la metemos en campo. Y después hay a lo mejor un día que trabajamos la fuerza estructural, más la activación, ejercicio de activación dependiendo que tenemos en el campo, con algunos ejercicios de movilidad articular. Y muchas veces esa sesión puede ser también opcional, puede ser obligatoria o puede ser opcional. Ya cuando tenemos un microciclo competitivo, lo único que va a variar acá es que a lo mejor aseguremos esos tres tipos de fuerza, la microdosis en el gimnasio, la fuerza específica o explosiva en el campo, la fuerza estructural más ejercicios de activación y movilidad del tren inferior, y ya hagamos de manera opcional los planes individuales, que el jugador de manera opcional, si quiere, se meta a trabajar lo que es los planes individuales. Y ya después, si el microciclo es largo, nos da muchas más posibilidades de trabajar casi todos los tipos de fuerza. Y dejando sujeto, digamos, al jugador o que lo haga de manera opcional, una última sesión donde se trabaja la fuerza estructural de tren superior y están, digamos, hay como propuesta algunos trabajos de activación y de movilidad que también nosotros estamos ahí presentes como para aquellos que lo quieran hacer y ahí generalmente vemos qué porcentaje de asistencia se mete, pero ya habiéndolo trabajado durante toda la semana, generalmente son pocos los jugadores que en este caso, en el microciclo largo, se meten en el gimnasio cuando uno le da la posibilidad de ser opcional, porque ya trabajaron prácticamente todas las manifestaciones de fuerza durante toda la semana. Esto, como dijimos, entre 30 a 45 minutos cada sesión preentrenamiento, no más de eso. Cuando hablamos de armar los perfiles individuales o los programas individuales de fuerza, es basado en este tipo de evaluaciones de fuerza, ¿no? CMJ, IMTP, fuerza de aductores y abductores,
fuerza con respecto al Kun nórdico, y a partir de ahí vamos viendo qué fortalezas, qué debilidades hay, qué tipos de asimetrías hay, y a partir de ahí se arman los planes individuales para que el jugador lo tenga, y en estos casos que se le da la posibilidad ya de hacerlo de forma obligatoria o de forma opcional, el jugador ya tenga su plan individual y pueda trabajar sobre aquellos déficits o asimetrías que han sido detectadas. Y después un poco para cerrar, ¿qué es planificar si arte o ciencia? En mi caso es un poco de las dos, porque tenemos el monitoreo de la carga, las evaluaciones de rendimiento, el nivel actual del equipo y la gestión del grupo, el calendario competitivo y la densidad competitiva, el grupo competencia y el grupo compensación, las variables con todos sus indicadores, los tipos de trabajo en espacios reducidos. Bueno, es decir, un poco lo que propone Julen Castellano y David Casamichana, que dicen, bueno, planificar si es arte o ciencia, en mi opinión, por supuesto que es un poco de las dos, ¿no? Necesitamos de las dos cosas. Después, si querés, Pablo, tengo para compartirte, no de Tigre, pero sí de Instituto, como para que vos veas en 5 minutos, o puedan ver los colegas en 5 minutos, cómo nosotros trabajamos la parte de fuerza en el gimnasio. Dale, sí, sí, claro, buenísimo. Ahí lo ponemos. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, este mismo formato, con un gimnasio que nosotros en el instituto pudimos armar provisoriamente, que no había, ahora ya el instituto inauguró un hermoso gimnasio, un gran gimnasio, que nosotros no lo pudimos inaugurar, pero formamos parte del proyecto, que fue muy lindo. Bueno, con lo que teníamos, más con algunas cosas que incorporamos, encontramos un espacio físico ahí en el club al lado de la pensión, que quedaba más o menos 50 metros del vestuario de primera división, y bueno, y pudimos armar este gimnasio que nos permitía en distintos grupos, como lo estamos haciendo ahora, y en distintos días, trabajar las distintas manifestaciones de fuerza, ¿no? Mientras tanto, Este es un día de ahí también, fuerza, obviamente previo al entreno. previo al entrenamiento, sí, donde también, bueno, hay un profe que era de inferiores, que se había volcado y orientado mucho a lo que era la parte de evaluaciones de fuerza y que tenía toda la aparatología de Evolution en este caso. 2 o 3 veces por semana nosotros lo citábamos para que nos dé una mano dentro del circuito de fuerza, ir evaluando, ¿no? CMJ, a ver cómo se recuperaban los jugadores, con los dinamómetros nos permitía ir evaluando distintos tipos de manifestaciones de fuerza y distintos grupos musculares. eh, y después también con el encoder, poder trabajar sobre la curva fuerza-velocidad. Eh, la verdad que fue muy bueno el trabajo que pudimos realizar con respecto a eso y el espacio que pudimos generar, ¿no? Y después el hábito que pudimos generar, que era también lo que hablábamos anteriormente. El que el jugador encuentre la motivación de querer ir al gimnasio y de querer seguir mejorando, progresando, e incluso también un poco lo que nos sucede ahora cuando eran esas sesiones que eran opcionales, preentreno, con un gran porcentaje de asistencia, por arriba del 80%, ¿no? No, es generar, bueno, lo que repetimos, ¿no? Generar ese hábito y también lo que permite por ahí la tecnología, más allá de individualizar las cargas, también la parte competitiva intrínseca entre ellos. Sí, totalmente. Cuando nosotros evaluábamos, poníamos el encoder, el jugador va, se fija, compite constantemente. Cuánto peso levantó uno, qué velocidad desplegó uno, qué velocidad desplegó otro, qué fuerza Y, tiene, ya sea de y, aductores, de abductores. Está compitiendo permanentemente, se motiva porque quiere seguir mejorando, quiere compararse con la evaluación anterior. totalmente. No, y aparte, lo que habías dicho antes, ¿no? Contextualizar y que interprete el dato del GPS, por lo menos desde mi punto de vista, también el beneficio que tiene el encoder entre un montón, yo lo tomo como es el GPS de la fuerza. Entonces también el jugador empieza, bueno, ¿por qué hoy tengo que tirar 30 kilos de sentadilla? Y porque necesitamos una velocidad muy alta acá. ¿Y por qué la semana que viene tengo que tirar, no sé, 80 kilos? Entonces empieza a interpretar el por qué distintos tipos de fuerza, distintas velocidades, también con con distintas orientaciones o distintos ejercicios. Sí, exacto. Hay que también, por más que yo sé que muchos dicen, bueno, pero son jugadores profesionales,
muchas veces también es importante no perder de vista que hay que explicarles para qué sirve cada cosa, cuál es el objetivo que buscamos en cada cosa que hacemos, porque al jugador le gusta saber, ¿eh? Muchas veces el jugador ejecuta porque nosotros se lo decimos, pero Totalmente, muchas veces no está informado por totalmente, qué lo hace o en qué lo beneficia. Nosotros en tal cual, eso tenemos que seguir siendo docentes, ¿eh? totalmente. No solamente en inferiores. Y aparte, Pablo, también porque hoy hay una realidad también, que es las urgencias de los clubes de vender jugadores y promocionar jugadores rápidamente. Vos cada vez te encontrás con planteles cada vez más juveniles, eh, y son chicos todavía. Tenés muchos juveniles de 18, 19, 20 años, 21 años y que han acelerado los tiempos por las condiciones, por supuesto, que tienen, pero que también eh, tienen que entender para qué hacen cada cosa y para qué les sirve y con qué objetivo, ¿no? Es importante explicárselo. Ni hablar. Bueno, Hay que esto un tener poco dividido, son 1, 2, 3, 4, 5 estaciones, ¿no? Sí, ahí son 6 estaciones generalmente, 6, 7, 8 estaciones, dependiendo, pero este es un poco el formato de fuerza que, cuando hablamos de fuerza en campo, fuerza específica en campo, fuerza explosiva en campo, es este formato, ya saliendo del gimnasio y buscando este formato de tipo de fuerza, donde aparecen los trineos, aparecen los tensores, aparecen los saltos, aparecen los quad, aparecen los trabajos pliométricos, los landings. Bueno, ese es un poco para mostrar la planificación de la fuerza. Bueno, Agustín, nada, Bueno, Pablo, no sé si pasaste. se me hizo largo. No, no, espectacular, es para quedarse, a ver, es para quedarse Era, 2 horas más. traté de hacerlo lo más rápido posible y no irme por las ramas porque creo que hay temas que ya han sido desarrollados o Sí, están sí, bien pero siempre es vistos. bueno, viste, escuchar y ver la forma cómo desarrolla, cómo planifica cada uno de los profes, porque nada, siempre uno aprende de todos, escuchando, viendo, corrigiendo alguna cosa que quizás uno hace, viste, dándole una vuelta de tuerca, así que nada, buenísimo todo lo que nos mostraste, cómo trabajan, qué cosas tienen más presentes que otras. Así que nada, Agustín, por ahí, antes de despedirte, si querés compartir tus redes sociales, por ahí algún profe para hacerte, o para seguirte, o para hacerte alguna consulta en particular. Sí, te puedo decir de Instagram, Dale. es Agustín Alejandro Buscaglia. Bien, Agustín Alejandro Buscaglia. bien. Arroba Agustín Alejandro Buscaglia. Ese es mi Bueno, Instagram. Agustín, Así nada, que, en serio, voy a agradecerte el tiempo. Sé que estuvieron con bastantes compromisos deportivos y bueno, los tiempos también son a veces son medio complejos entre los partidos, viajes, concentraciones y demás, pero bueno, agradecerte la amabilidad, cómo trabajan ustedes, la honestidad y la facilidad de no guardarte nada. Es muy valorable para todos nosotros de que hayas compartido, así que agradecerte en serio. bueno, Pablo, agradecerte a vos. Espero que le sirva a los colegas, a todos los profes, sobre todo los que están a lo mejor empezando en esto, incursionando en esto. También decir de que quedo a disposición para lo que necesiten o ir a ver entrenamientos, ponerse en contacto conmigo a través de las redes, como te pasé, y agradecerte a vos, Pablo, por generar este espacio que cuando me contaste en qué consistía el proyecto, me pareció súper interesante. Veo que lo estás haciendo prácticamente todas las semanas. He visto muchas de las charlas de los colegas que entrevistaste y bueno, está buenísimo que lo sigas haciendo y te agradezco que hayas querido que yo forme parte de esto también. Total. Dale, gracias Agustín, gracias a vos. Y al resto nos estamos viendo en otro encuentro de los profes del fútbol. Saludos.